Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad nos vamos a dedicar al tema 4, aminoácidos, péptidos y proteínas. Vamos a iniciar con aminoácidos. La definición de aminoácidos prácticamente explicita lo que son compuestos que contienen obviamente un grupo funcional amino y otro carboxilo o ácido, ¿no? Estos compuestos tienen un carbono central, que es el carbono 2 o carbono alfa. A este carbono está unido el grupo carboxilo y el grupo amino. Fíjense que prácticamente todos los aminoácidos tienen diferentes grupos unidos a este carbono central. Entonces habíamos dicho cuando vimos el tema 2 que un carbono que está unido a 4 grupos distintos es un centro quiral o carbono asimétrico, y esto le confiere a la molécula la actividad óptica. A pH 7, y ya vamos a explicar por qué, todos estos poseen una configuración absoluta muy similar a la del L-gliceraldehído. Fíjense que esta estructura recuerda muy bien al gliceraldehído, y en este caso vemos que el grupo amino está a la izquierda del carbono asimétrico, por lo tanto tiene una configuración L. Estos aminoácidos son los constituyentes de las proteínas, y aproximadamente unos 20 L-aminoácidos o L-alfa aminoácidos, ya vamos a ver a qué llamamos alfa, son los que aparecen en las proteínas naturales, ¿no? Las alimenticias o las nutritivas. Dijimos que casi todos los aminoácidos tienen actividad óptica, salvo la glicina, que es el aminoácido que tiene en lugar de este metilo un hidrógeno. Entonces, al estar ese carbono unido a dos hidrógenos, no tiene actividad óptica. El resto de los aminoácidos tiene actividad óptica, y esto es porque, como dijimos recién, este carbono está unido a 4 grupos distintos. Esta es la L-alanina, que aparece en esta forma en las proteínas, y por supuesto, como tiene actividad óptica, admite su isómero especular, que sería la D-alanina. Todos los aminoácidos que aparecen en las proteínas son de la serie L, salvo algunos casos muy concretos como los aminoácidos presentes en los peptidoglicanos que estudiamos en el tema 2. Estas bacterias construyen su peptidoglicano usando aminoácidos de la serie D, y eso es un mecanismo adaptativo que las mismas presentan frente a la acción de algunos antibióticos. El fundamento de funcionamiento de algunos antibióticos está centrado justamente en tratar de impedir que las bacterias construyan su pared celular, y entonces, como mecanismo adaptativo, han empezado a reemplazar aminoácidos de la serie L, que son los naturalmente presentes, por aminoácidos de la serie D, y de esa manera tratan de sortear la acción de algunos antibióticos. Por supuesto que también el hombre va reemplazando algunos antibióticos, pero quedan estas cicatrices moleculares que no son otra cosa que un producto de la evolución seleccionista que las mismas bacterias también presentan. Bien, ¿cómo se enumeran los carbonos en un compuesto orgánico? En este caso, en los aminoácidos. El carbono 1 no tiene numeración, mejor dicho, no tiene una letra griega que lo distinga. El carbono 2 es el carbono alfa, el 3 es el beta, el 4 el gamma, el 5 el delta, el 6 el epsilon. ¿A qué se denominan aminoácidos esenciales? Bueno, como vimos para ácidos grasos, aminoácidos esenciales son aquellos que no podemos sintetizar por sí mismos, es decir, el cuerpo humano no puede generarlos por sí solo. Entonces no nos queda otra opción más que ingerirlos a través de la dieta. Cuando un alimento contiene aminoácidos, o la mayoría de sus aminoácidos son esenciales, entonces se dice que son altamente nutritivos, y entonces ejemplos de estos son la carne, los huevos, los lácteos.
Y no todos los aminoácidos esenciales en verdad lo son. Por ejemplo, la arginina y la histidina nosotros podemos sintetizar, pero en cantidades muy pequeñas. Por eso tenemos que enriquecer su aporte a través de la dieta. La alimentación tiene que contener algunos aminoácidos esenciales, por ejemplo, los ramificados. Estos son esenciales para el desarrollo de la musculatura, por ejemplo, la valina, la leucina, la isoleucina, y otros aminoácidos que son muy complejos de sintetizar, como los aminoácidos básicos o los aminoácidos aromáticos como el triptofano o la fenilalanina. Sí o sí tenemos que ingerirlos con la alimentación. Bien, en función de esto, pasamos ahora a la clasificación de los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena de carbonos. Esta cadena de carbonos puede ser muy sencilla, tanto que sea inexistente, como por ejemplo en la glicina, el carbono alfa termina solo en un hidrógeno, o bien puede terminar en un metilo y a partir de acá empezar a crecer una cadena de carbonos, como en la valina, por ejemplo, en la leucina, que ya tenemos un carbono más, aparte de estos tres, o bien en la isoleucina, en donde también tenemos 4 carbonos, como en la leucina, nada más que acomodados de diferente forma. Todos estos aminoácidos se denominan alifáticos y son no polares porque como grupo extra, que se ve aquí en amarillo, o grupo R, como vamos a llamar de ahora en adelante, tenemos una cadena no polar o hidrofóbica, ¿sí? Que va creciendo en complejidad. Todos los aminoácidos tienen este grupo funcional, es decir, un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno unido al carbono alfa. También tenemos los aminoácidos polares, en donde como grupo R ya tenemos un grupo polar, como un oxidrilo en la serina, una cadena de carbonos con un oxidrilo como en la treonina, un grupo polar unido a otro aromático como en la tirosina, ¿sí? O es un hidroxifenilo, el grupo que presenta la tirosina, o bien los aminoácidos aromáticos que solo presentan un grupo aromático como en la fenilalanina, un grupo indol en el triptofano. La tirosina también podemos incluirla acá porque aparte del grupo polar también tiene el grupo fenilo, ¿sí? Por eso decía antes un hidroxifenilo. Es aromático y es polar, ¿sí? Este aminoácido. La histidina, que tenemos este grupo aromático con 2 nitrógenos. Y también tenemos aminoácidos con azufre, como por ejemplo la metionina, y muy importantemente la cisteína, que tiene un grupo tiol. Este aminoácido también podría ser incluido dentro de los polares porque fíjense que este aminoácido es muy similar a la serina, nada más que en lugar de tener un grupo oxidrilo tiene un grupo tiol. Los aminoácidos ácidos son aquellos que, además de tener el grupo carboxilo dentro del grupo funcional, también tenemos un carboxilo extra. Por ejemplo, el ácido glutámico tiene 4 carbonos y el último carbono pertenece a un grupo carboxilo. El ácido aspartico tiene un carbono menos que el ácido glutámico, pero también termina en un grupo carboxilo. Ambos dos aminoácidos pueden formar una amida y generar un derivado básico. Por ejemplo, el ácido aspartico genera la asparagina y el ácido glutámico genera la glutamina. Y por último, pasamos a los aminoácidos básicos. Los aminoácidos básicos, a diferencia de los ácidos, en lugar de tener un carboxilo extra, tienen un grupo amino extra. Entonces tenemos la lisina, por ejemplo, que en el último carbono tiene un grupo amino, la arginina, que tiene este grupo que se llama guanidonio. Esto es esencial, por ejemplo, para el ciclo de la urea, por eso la arginina es un aminoácido esencial.
la histidina, que ya nombramos también como grupo polar. Y por último, ahora sí, tenemos los aminoácidos. En realidad tenemos un solo aminoácido, que es la prolina, en donde el grupo amino está comprometido en un ciclo de carbonos adentro del aminoácido. A pH del plasma, es decir, a pH entre 7.2, 7.4, los grupos ácidos existen como iones carboxilato, es decir, este grupo ácido actúa como ácido cediendo un protón. Y a los valores del mismo pH, los grupos aminos están en una forma protónica, es decir, este protón viene hacia el grupo amino y entonces este carboxilo se queda con una carga negativa y este grupo amino se queda con una carga positiva, producto de que recibió un protón. A esta forma ionizada de los aminoácidos se la llama switterion. Entonces, lo que ocurre en el switterion es que la forma no iónica de un aminoácido adquiere carga. Y eso ocurre porque el grupo carboxilo actúa como ácido, cede un protón, el grupo amino actúa como base, aceptando a este protón, y se forma el switterion. Ven que el switterion tiene una carga negativa y una carga positiva. Esto ocurre para que el aminoácido sea soluble en agua. De hecho, la formación del switterion ocurre cuando un aminoácido se disuelve en agua. Cuando uno compra un frasquito de un aminoácido en un gimnasio o en una farmacia y disuelve ese sólido cristalino en agua, lo que está ocurriendo es que en realidad el aminoácido, de su forma no iónica o sólida o cristalina, adquiere su forma de switterion para solubilizarse en agua. Entonces, un aminoácido cuando está en solución adquiere carga. Ahora, esta carga puede ser positiva, negativa o neutra. Va a depender de qué aminoácido estemos hablando. Entonces, la carga neta que tiene un aminoácido depende del pH de la solución en que se encuentre. Se denomina punto isoeléctrico al punto de pH, es decir, el punto isoeléctrico es un pH en el cual el aminoácido no tiene carga o tiene carga neta igual a 0. Entonces, como esto depende de la estructura de un aminoácido, el punto isoeléctrico es característico de cada aminoácido y es lo que nos permite, por ejemplo, en el laboratorio, separarlos y diferenciarlos. ¿Por qué un aminoácido tiene un punto isoeléctrico y otro aminoácido tiene otro? Bueno, consideremos por ejemplo un aminoácido ácido como el ácido aspartico. Para entender esta gráfica tienen que tener muy en claro lo que es el pH. Recordando brevemente, el pH es un número que puede ir de 0 a 14 y que indica cuán ácida o cuán básica es una solución. Entonces, a pHs bajos o menores de 7, una solución es ácida y entonces en la solución predominan los protones. Como tenemos a pHs bajos muchos protones, esos protones van a tender a protonar a un aminoácido. Entonces, a pHs bajos, ¿qué carga va a tener un aminoácido? Generalmente cargas positivas. Estamos hablando del caso de un aminoácido ácido. Si analizamos ahora otro estadio, ya a pHs más altos, ¿sí? A pHs más altos, ese aminoácido va a ir perdiendo su carga positiva porque va a empezar a ceder protones a medida que aumentamos el pH. ¿Qué ocurre? Cuando aumentamos el pH, aumenta la concentración de iones oxidrilos en la solución. Entonces, para neutralizar a esos oxidrilos, un aminoácido va a empezar a ceder sus protones. ¿Qué protones va a ceder primero? Obviamente lo de los grupos ácidos, porque justamente por definición un ácido es un compuesto capaz de ceder protones. Entonces se cede primero el protón del grupo carboxilo
Luego, como este es un aminoácido ácido, cede el otro protón del otro grupo carboxilo y finalmente cede el protón del grupo amino. Entonces, si analizamos estos puntos o los puntos de esta curva, habrá un punto en el cual el aminoácido tiene una carga neta igual a 0. Fíjense, acá en este punto el aminoácido tiene una carga positiva y una carga negativa, es decir, tiene una carga neta igual a 0. Entonces, en ese punto estamos en el punto de pH que se denomina punto isoeléctrico. Obviamente, como es un aminoácido ácido, ese punto de pH va a estar por debajo de 7. Entonces, de ahí podemos sacar la conclusión de que los aminoácidos ácidos tienen un punto isoeléctrico por debajo de 7 y los aminoácidos básicos tendrán un punto isoeléctrico por arriba de 7, y eso ocurre porque el análisis es totalmente opuesto al que acabamos de hacer para un aminoácido ácido. Muy bien, hasta aquí entonces todo lo esencial de aminoácidos. Hemos visto lo que es un aminoácido, su definición, hemos visto cuáles son esenciales, cuáles no esenciales, hemos visto la clasificación de aminoácidos y explicado lo que se denomina punto isoeléctrico de un aminoácido. Pasamos ahora a péptidos. Los péptidos son compuestos que resultan de la unión de aminoácidos entre sí. El enlace que se da entre dos aminoácidos va a generar lo que se denomina unión peptídica y es un enlace amida. Recordando lo que es un enlace amida, que habrán visto en el curso anterior, es un enlace que se forma por la unión de un grupo carboxilo con un grupo amino con pérdida de una molécula de agua. Entonces lo que ocurre es que un aminoácido en su estado no iónico tiene un oxidrilo, entonces este oxidrilo forma una molécula de agua con un protón de este grupo amino y se forma este enlace que es un enlace amida. Cuando dos aminoácidos reaccionan formando una unión amida, se genera lo que denominamos un dipéptido. Un dipéptido es la unión de dos aminoácidos. De la misma manera, un tripéptido es la unión de 3 aminoácidos, un tetrapéptido, 4 aminoácidos. Cuando llegamos a uniones de hasta 10 aminoácidos, el compuesto recibe el nombre de oligopéptido. Un polipéptido se forma por la unión de 10 a 50 aminoácidos, y cuando tenemos conformaciones por arriba de 50 aminoácidos, estamos en lo que denominamos como proteína. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un oligopéptido en donde tenemos 3 uniones amidas, entonces estamos en presencia de un tripéptido. El enlace amida está aquí señalizado con un plano de color celeste. Si bien el enlace entre el carbono y el nitrógeno es simple, tiene un cierto carácter de doble ligadura parcial. Esto se debe a que el carbonilo es capaz de deslocalizar este doble enlace e ubicarse momentáneamente sobre este enlace carbono-nitrógeno. Entonces, este enlace adquiere un cierto carácter de doble enlace parcial que impide que este enlace tenga libre rotación. Entonces, todos estos átomos, los 4 átomos que forman el enlace amida, están en un mismo plano y entonces este carbono no puede rotar. Por lo tanto, la estructura amida es planar. Los que sí pueden rotar son los otros enlaces, por ejemplo, el carbono alfa con el nitrógeno o el carbono alfa con el carboxilo siguiente. Esos sí pueden rotar, pero le dan a la estructura proteica un cierto esquema de rigidez que hace que la proteína tenga una estructura totalmente adecuada a la función que tiene que cumplir. Bien, pasando ahora a los péptidos, ¿qué es lo que quiero que sepan de cada uno de los péptidos que vamos a estudiar? Bueno, obviamente los aspectos generales,
el enlace peptídico que tienen, cuántos enlaces peptídicos tienen, es decir, si es un tripéptido, un tetrapéptido, un pentapéptido, las propiedades biológicas y qué funciones cumplen. Vamos a ver que hay péptidos con funciones hormonales, neurotransmisores, antibióticos, etc. Les dejo aquí algunas características de cómo se nombran los péptidos. Esto lo vamos a volver a ver cuando resolvamos la guía de ejercicios y vemos algunas propiedades de algunos péptidos importantes. Por ejemplo, el glutatión, que es un tripéptido. Este tripéptido tiene funciones antioxidantes. Está permanentemente cuidando que ciertas moléculas estén en estado reducido, como por ejemplo la hemoglobina. Entonces, para atrapar agentes oxidantes, él se oxida y entonces evita que se oxiden otras moléculas. Vamos a ver más detalladamente esto en las clases de problemas. El glucagón es un péptido, pero formado por 29 aminoácidos, o sea, es un péptido bastante gigante. Tiene funciones sobre el metabolismo glucídico. Es una hormona hiperglucemiante, es decir, es una hormona que aumenta el nivel de azúcar en la sangre y se contrapone a la función de otra hormona que ya es proteica, como la insulina, que es una hormona hipoglucemiante, es decir, es una hormona que disminuye el nivel de azúcar en la sangre. La oxitocina, que como vimos en el video tutorial de hormonas gonadales, es un nonapéptido que tiene una función básicamente centrada en la musculatura lisa de los alvéolos, pero en mayor parte en el músculo del útero. Tiene funciones para estimular el parto. Allí tienen la estructura de la oxitocina, fíjense que es una molécula bastante grande, y sobre los alvéolos mamarios obviamente los contrae para que el contenido del alvéolo mamario se expulse y entonces la leche pueda llegar al lactante. Bien, aquí tenemos otros péptidos. Les dejo este cuadro para que lo miren y memoricen algunas de las estructuras. En el próximo video tutorial nos vamos a dedicar a las proteínas para poder así terminar el tema 4. Ustedes deberían enriquecer estos conocimientos si así lo desean, entonces le dejamos la bibliografía correspondiente. Será hasta un próximo video tutorial de química biológica. Muchas gracias.